Berenice Muñiz. Ella es jueza de corte, coordinadora adjunta de la segunda Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Sabemos, y todos los que están aquí, todos los periodistas que están aquí, saben que los jueces no hablan de los casos que están tratando. Vamos a hablar de funcionabilidad de la justicia. Cualquier pregunta sobre un caso es imprudente, porque un juez no habla sobre casos que está tratando, habla por sentencia. Nosotros vamos a hablar con ella de la funcionabilidad de la justicia en esta situación del coronavirus y particularmente de la Cámara que está coordinando, ¿no? Así es que, bienvenida, magistrada. Buen día. Magistrada, sí. Vamos a encender el... Sí. Ajá, activar el micrófono. Tiene el micrófono la magistrada Isis. Tiene el micrófono apagado. Ya lo encendió, magistrada, ya lo encendió. Bien. Muchas gracias. Buenos y santos días para todos. Agradeciendo la invitación, la oportunidad de podernos dirigir a la ciudadanía y poder orientar a partir de las preguntas que ustedes tengan a bien formularnos. Vimos su sonrisa de alivio ante lo dicho por Julio. Ay, qué bueno que no me van a preguntar por casos específicos. Sonrió aliviada, vimos eso. ¿Cómo evalúa la adaptación del servicio de justicia a este periodo de pandemia con las audiencias virtuales, las firmas electrónicas y otros elementos que se agregaron? Bien, definitivamente nosotros debemos decir, y es la percepción que tenemos, que el Poder Judicial se ha manejado a la altura del momento. Nadie estaba preparado para lo que nos llegó. Sin embargo, nos hemos apoyado en las herramientas tecnológicas como una forma de poder garantizar la continuidad del servicio en estos tiempos de pandemia. Magistrada. Sin embargo, sí, adelante, Anibelka. No, que no obstante, magistrada, entendiendo la sorpresa, ¿verdad?, de la pandemia para todos los sectores y sabiendo que en la justicia previo a la pandemia se habían dado sus pasos para la virtualidad y demás. No obstante, todavía hoy el Colegio de Abogados pues rechaza esto y denuncia que ha sido deficiente, que es clasista y que no garantiza una justicia cercana. Fíjate, real y efectivamente, como tú señalas, previo al estado de crisis sanitaria, ya el Poder Judicial estaba embarcado en un proceso de transformación donde uno de sus ejes era precisamente incorporar las herramientas tecnológicas en lo que era la prestación del servicio. Debo decir que los ataques del Colegio de Abogados en la persona de su presidente, en un primer momento han estado dirigidos primero a que los tribunales están cerrados, segundo, que la virtualidad es una imposición del presidente de la Suprema y que ésta no garantiza el debido proceso. En la medida en que todos estos argumentos se han ido desmontando, porque la realidad es que la virtualidad se ha visto como una herramienta que posibilita continuar el servicio. Y yo debo decir, el 19 de marzo, cuando se decretó el estado de emergencia, el Consejo del Poder Judicial dispuso que se mantuvieran en funcionamiento las oficinas de servicio judicial de atención permanente de la jurisdicción penal a nivel nacional. Eso significaba que se iban a utilizar los salones más amplios para celebrar las audiencias como una forma de minimizar el contagio. Esto significa que cuando todos nosotros estuvimos guardados en nuestras casas desde marzo hasta finales de mayo, la jurisdicción de atención permanente estuvo trabajando todo ese tiempo de manera presencial. ¿Qué ocurre? Cuando advertimos que la situación se iba a extender en el tiempo, fue necesario apoyarse entonces en la tecnología. Y en ese sentido hubo una primera fase, un primer momento, del 1 al 30 de junio,
donde se reaperturaron todos los asuntos urgentes que no tocaran el fondo de la cuestión y que estuvieran vinculados con tutela de derechos y garantías fundamentales. Y estos procesos tenían que conocerse de manera virtual, pero no por una imposición del Consejo. Es que era así o cerrábamos el servicio. Posteriormente, cuando pasamos a la etapa intermedia que nosotros llamamos, ya aquí se pusieron en funcionamiento todos los locales del Poder Judicial que recibían las diferentes sedes judiciales a nivel nacional. Y en este momento todavía las audiencias virtuales eran obligatorias, no podía ser de otra forma. Nosotros tenemos un porcentaje altísimo de personas que entran en el rango de vulnerabilidad. Además, tenemos personas positivas al COVID. La situación en la práctica era que yo salía del tribunal y al día siguiente, magistrada, no vino fulano porque le duele la cabeza, porque tiene fiebre. Es que había miedo, había un pánico generalizado que tenía obviamente justificación. Pero esa virtualidad no ha operado de manera arbitraria. ¿Por qué digo esto? Cuando se advertía un proceso que por su naturaleza, por su complejidad, la virtualidad no podía garantizar ese debido proceso, ese proceso tenía que pasar a la etapa avanzada. ¿Creaba esto algún tipo de percance a los abogados y a los usuarios? Definitivamente que sí, porque el abogado quiere conocer su caso para cobrar sus honorarios, el usuario... Sí, ahí se... Sí, la última idea, repítala por favor. Usted decía que el abogado quiere pues cobrar sus honorarios. Quiero significar, porque quiero ser lo más honesta y franca posible, que cuando se disponía que un proceso no se podía conocer y tenía que pasar a la etapa avanzada, obviamente esto va a crear percances y situaciones incómodas al abogado y al usuario. Al abogado porque obviamente quiere conocer su caso y cobrar sus honorarios. Y el usuario quiere una respuesta oportuna y rápida del servicio judicial. Yo no quiero tener que todos los días a las 5 de la tarde recluirme en mi casa. Incluso eso es una vulneración al derecho al libre tránsito, pero las circunstancias nos conminan a eso, ¿verdad? Después nosotros pasamos a la etapa ya avanzada. En esta etapa avanzada ya se habilitaron todos los servicios judiciales y la virtualidad, señores, pasó a ser facultativa. ¿Qué significa esto? Que todas las partes en el proceso tenían que estar de acuerdo con la virtualidad. De lo contrario, el proceso tenía que conocerse de manera presencial. Nosotros tenemos los datos estadísticos que no nos dejan mentir. De marzo a diciembre del año pasado, se celebraron más de 105,000 audiencias, obviamente. Más del 81% audiencias virtuales y el resto audiencias presenciales. Nosotros hemos elaborado un protocolo para el levantamiento de las entrevistas de testigos y víctimas vulnerables y actualmente esos centros han recibido más de 3,000 entrevistas. A través del portal de la web nosotros hemos recibido más de 1.600.000 visitas y a la fecha tenemos más de 34,000 usuarios registrados. Entonces, con todos esos datos, no podemos hablar de una justicia cerrada. Evidentemente, que hemos tenido inconvenientes, claro que sí. Que tenemos que mejorar los tiempos de respuesta, definitivamente. Actualmente, todavía los abogados siguen usando el portal del servicio judicial para depositar documentos en procesos nuevos o que ya estén habilitados, para examinar el expediente, para solicitar certificaciones y en la medida en que nosotros eficienticemos ese servicio, lo van a seguir utilizando porque es un plus para el abogado. Poder desde su casa hacer una operación de esa naturaleza. Magistrada, ¿y los contactos entre las partes y
y el tribunal, cuando las partes quieren, por ejemplo, conversar con los jueces? ¿Cómo se resuelve esta situación? Bueno, vamos a ver, cuando las partes quieren conversar con los jueces, en principio no hay un escenario viable en el que una parte pueda de manera privada tener acceso a una conversación con un juez que esté apoderado de un proceso, ¿verdad? Tienen que estar ambas partes. Deben estar ambas partes. Lo que sí pueden permanentemente las partes es dirigir solicitudes, ¿verdad? En principio solamente se estaban haciendo de manera virtual. Se habilitaron centros presenciales de atención al usuario donde el abogado podía llevar esas solicitudes o esos depósitos de documentos y se redireccionaban a los tribunales correspondientes. Hoy por hoy, los abogados pueden ir directamente a la secretaría de los tribunales y depositar los documentos. Obviamente, esos documentos el secretario los va a recibir, pero los va a digitalizar también para seguir alimentando el expediente. Cuando se está conociendo el proceso, nosotros estamos conversando en este momento y cada uno está en un espacio físico distinto. Entonces, cuando nosotros estamos celebrando una audiencia, los jueces, y digo los jueces cuando es un tribunal colegiado, estamos permanentemente con acceso a los documentos, al expediente. Lo podemos ver, podemos compartir pantalla. Incluso a veces llega la audiencia y un abogado dice, magistrada, nosotros esta mañana depositamos unos documentos que queremos hacer valer. Y entonces, frente a esa información, contactamos a la secretaria para verificar si esos documentos ya han subido al expediente. La comunicación entre el imputado y su defensor es permanente. Y cada vez que ellos requieren poder tener una conversación privada, quien preside el tribunal toma las previsiones para que ese espacio se pueda habilitar y entonces la audiencia queda recesada, ¿verdad? Cuando el tribunal se va a deliberar, hay un canal privado donde los jueces deliberan. Esa parte no se graba y no se graba como una forma de garantizar lo que se llama el secreto de la deliberación. En cuanto a la publicidad de las audiencias, en el rol de audiencia nacional se publican el link de las audiencias, lo que significa que cualquier ciudadano puede tener acceso a una audiencia que sea de su interés en tiempo real. Lo que no puede es tener participación. Como no la tiene en el salón de audiencia de manera presencial, cualquier persona puede ingresar al salón de audiencia, pero si no es parte, obviamente no puede participar. Pues igual ocurre en la virtualidad. Julio, le quiero preguntar a Iris, muy bien su exposición, creo que bastante claras. Isis Muñiz. Isis, sí. Dos preguntas. La primera es, ¿las decisiones sobre la virtualización fueron del presidente del órgano, del presidente de la Suprema, o fueron del Consejo del Poder Judicial? Lo otro es, mi otra pregunta, con respecto al tema de lo civil, de materia civil, que siempre ha sido un quebradero de cabeza para abogados y para las partes en conflicto por el tiempo que se dura para definir. Esas dos partes, ¿cómo la valoran ustedes? Mi pregunta primera, ¿de quién toma la decisión de la virtualidad? Porque veo que el presidente del colegio ataca al presidente de la Suprema. Y la segunda, en materia civil, ¿qué usted entiende que puede hacerse para agilizarse los procesos? Por ejemplo, conozco un proceso del 2001 que todavía está en causa. Bien. Antes de entrar a contestar la pregunta y a partir del comentario último que hiciste, quisiera puntualizar que, como decía hace un momentico, en la medida en que todos esos argumentos primarios de los ataques del Colegio de Abogados se han ido desmantelando, entonces hemos visto que ahora los ataques se han dirigido de manera personal a la persona del presidente. Esto desde ya nos dice a nosotros que hay poco sustento y que estamos realmente frente
a denuncias irresponsables porque no establecen ninguna situación en concreto. En cuanto a las decisiones del Consejo del Poder Judicial, este es un órgano colegiado que está integrado, además del presidente de la Suprema, por un representante de los jueces de la Suprema, un representante de los jueces de corte, jueces de primera instancia y de los juzgados de paz. Todos tienen un voto. Es decir, al momento de tomar las decisiones, se toma por votación. Todos tienen el derecho de incluir en las agendas cualquier tema que ellos quieran tratar. Es decir, que estas son decisiones que se toman de manera horizontal y de manera democrática. Eso fue lo que se quiso con la conformación precisamente del Consejo del Poder Judicial. Debo decir también, a manera de una aclaración, que el actual presidente de la Suprema Corte de Justicia está funcionando y está operando con el Consejo del Poder Judicial que heredó, porque en su gestión todavía no se han nombrado nuevos representantes para estas funciones que están pautadas para marzo próximo. Con relación a las deficiencias y sobre todo en cuanto a la toma de decisiones en materia civil, fíjense, no es posible que a través de la virtualidad podamos resolver un mal que venimos arrastrando desde la presencialidad. Yo les voy a poner un ejemplo para que ustedes vean a veces cuán dramática es la situación. En materia penal, una de las mayores causas de aplazamiento era la falta de traslado de los presos. El día de la audiencia no trasladaban al preso, no había recursos y demás. Nosotros entendíamos que con la virtualidad esto iba a ser salvado, porque en los centros penitenciarios se han habilitado espacios para que los custodias simplemente dentro del mismo penal tengan que llevar al imputado a ese espacio para conectarlo en su audiencia. Y lastimosamente sigue siendo una causa importante de aplazamiento el no traslado de los presos. Es decir, se aplazan las audiencias virtuales porque esos presos no son llevados a ese espacio. Y ahí inciden muchísimos aspectos que quizás son tema de otro conversación. Finalmente, magistrada, una pregunta, magistrada. Lo que usted hablaba, me llamaron, yo creo que fue del Colegio de Abogados, para ver si usted tenía algún comentario sobre lo que ellos entienden que es el alto costo de esa virtualidad, porque alguien me hablaba de unos supuestos 17,000 millones. ¿Usted tiene algún conocimiento del costo de esta virtualidad? Pero el costo para el Poder Judicial o para los usuarios. Para el Poder Judicial. Para el Poder Judicial, sí. Para instalar todas estas facilidades. Ok, bueno, definitivamente esta pandemia en materia de tecnología nos encontró en pañales. Y estamos hablando de que es necesario, y quizás muchas de las deficiencias es precisamente porque no tenemos los equipos modernos que se requieren, no tenemos la capacidad de internet, y muchas veces eso crea congestionamiento de los procesos. Se ha requerido necesariamente de un personal altamente calificado para poner en funcionamiento lo que es, por ejemplo, el portal del servicio judicial. Yo no manejo esos datos porque ya son cuestiones muy específicas propias del Consejo del Poder Judicial, pero la lógica me dice que necesariamente es mucha la inversión que se ha hecho y la que está por hacer. Bueno, usted es miembro del Consejo, magistrada. ¿Cómo? ¿Es miembro de la directiva del Consejo? No.
Nosotros no Bien. somos miembros del Pues Consejo gracias. de Hay que evaluarla para el próximo, Gracias. Julio. Gracias a la magistrada Sí, la que Isu evaluarla para el Berenice Muñiz, Brillante. quien es coordinadora adjunta de la segunda sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Muchas gracias, magistrada. Muchas gracias. Gracias, magistrada. Gracias. Buen día para usted y Gracias su a ustedes familia. por su trato tan condescendiente. Muchas Sí, gracias. sí, brillante, su exposición y bastante clara. Cambio y fuera.